¿Cómo puede el régimen comunista resurgir cuando parece derrotado? Ahora, cuando resuenan los ecos del 11 de julio. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Ayúdennos compartiendo, mis amigos. Ayúdennos para poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Comenzamos. Al castrismo no le preocupa el futuro distante, le ocupa ganar un día más, sobrevivir hasta que un factor externo le saque la castaña del fuego, previendo que el gobierno será incapaz de superar la crisis de generación de electricidad que mantiene a oscuras a la isla. Muchos han creído que, ahora sí, se demostrará que la Cuba castrista es un estado fallido, pero se equivocan. En algunos meses, los apagones habrán cesado y las maquinarias propagandísticas del régimen sacarán pecho de una supuesta victoria frente al bloqueo imperialista y hará mofa de aquellos que dieron por muerta la revolución. Así pasó con la fiebre porcina, el dengue hemorrágico y con cada ciclón desde el Flora. Y en general ha sucedido cada vez que la dictadura logra contener alguno de los recurrentes agravamientos de las crisis, esas crisis que comenzaron aquel 1 de enero de 1959. La más reciente epopeya del castrismo fue la del COVID-19, ejemplo paradigmático de cómo, ante situaciones extremas que parecen noquearle, la dictadura logra reaccionar con aparente eficacia y vigor y sobrevivir y apuntalarse con una supuesta victoria, pero una victoria publicitaria. ¿Cómo puede esta dictadura resurgir cuando parece derrotado? La respuesta está en el control totalitario de la información y de la economía centralizada. Controlando estrictamente los medios masivos de comunicación, el gobierno confisca la verdad y a cambio ofrece una endulcorada versión propia. Fiscaliza la narrativa que le permite disfrazar retóricamente las derrotas como victoria, algo en lo que se ha especializado desde mantener sedada a la población, haciendo creer que el gobierno está fuerte y sembrando un futuro. Paralelamente, la economía centralizada le permite acceso irrestricto a todos los bienes de un país, donde la distinción entre público y privado es meramente nominal. El gobierno puede concentrar recursos económicos en aquello que, puntualmente, necesite resolver, aun a costa de que, a largo plazo, el rendimiento sea peor que la enfermedad. Al castrismo no le preocupa el futuro distante, le preocupa ganar un día más, sobrevivir hasta que un factor externo le saque las castañas del fuego sin haber tenido que hacer irreversibles concesiones políticas o económicas que minen su dominio totalitario. Así, controlando la narrativa y pasando recursos, resolvió el castrismo la emergencia del COVID-19. En 2021, el 50% de todos los recursos financieros y materiales disponibles para medicinas se utilizaron para enfrentar esa sola enfermedad, que es la obvia consecuencia de desatender a los otros miles de padecimientos que sufren el pueblo cubano, por no hablar de la paralización de los servicios de oncología y cirugía general principalmente. Hoy, el castrismo se vanagloria de sus solo 8.000 muertes por COVID-19, sin mencionar las 50.000 demás que murieron ese año, en comparación con la media histórica anual de fallecimientos. Concentrando los recursos, el gobierno solventó el problema al cual prestaba atención la población y los organismos internacionales, garantizándose la victoria de marketing, mientras que el costo de tal hazaña fue sepultado junto a 50.000 cadáveres por su maquinaria mediática, evitando un escándalo internacional de acusaciones de genocidio. Mientras la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, aplauden al castrismo por su supuesto éxito ante la pandemia, ninguna estadística recoge la estela de dolor y muerte con el pueblo cubano, aún hoy, que abona ese triunfo castrista. Con la actual crisis energética están haciendo lo mismo, convierten el desastre causado por su absurdo sistema económico en una supuesta épica revolucionaria. Plumas serviles escribirán sobre la lucha titánica contra rayos, embargos y brujería, liderada por un presidente al que le pintarán como el más heroico. Paralelamente, concentrarán los recursos necesarios para, lo antes posible, eliminar los temidos apagones y lo lograrán, pues aún quedan recursos internos para exprimir y cómplices externos para financiar.
Este año es que llevan décadas pendientes. No se repararán hospitales ni fábricas de medicamentos. Las escuelas seguirán horribles. La industria y la agricultura descapitalizadas y sin insumos continuarán deprimidas. Los baches se convertirán en cráteres. Y quienes después de 25 años de condena en albergues infectos tendrán la esperanza de un apartamento, deberán seguir esperando, porque este 2022 la prioridad es controlar a los apagones. Al final, un pueblo desesperanzado agradecerá tener electricidad, al menos electricidad, y confiará porque machaconamente se le dice la propaganda oficial que Cuba avanza. Y avanzará el castrismo, de victoria en victoria hasta la derrota final, que llegará eventualmente por la extenuación acumulada de andar siempre desvistiendo santos incógnitos para vestir al que todo el mundo está mirando. La pregunta correcta no es si el castrismo acabará con los apagones, sino cuánto le costará hacerlo, cuántos alimentos, medicinas o viviendas costará remendar las termoeléctricas. La pregunta correcta es si es o no será la última victoria del castrismo, que está apostando todos los recursos a ello, consciente, aún más después de las últimas protestas en La Habana, de que el apagón es su mayor enemigo. Así, cuando la propaganda estatal esté celebrando la superación de la crisis energética como otro gran trofeo, y el desaliento cunda entre las filas opositoras, que, atónitas, sentirán que el día anhelado se escabulle una vez más, recordemos que el gobierno, como el general Pirro ante sus huestes, sabrá que otra victoria como esta estará vencido. Y es que en Cuba resuenan los ecos del 11 de julio. Los cubanos de pie se hallan convencidos de que las protestas callejeras son la vía válida para expresar sus inconformidades. Es probable que la fecha del 11 de julio de 2021 constituye un antes y un después del devenir del pueblo cubano por sacudir la opresión gubernamental que los agobia. Es verdad que hubo un 5 de agosto de 1994, cuando la población se lanzó a las calles a protestar por la crisis general que padecía la nación en aquellos años del periodo especial. Sin embargo, solo después de las acciones ciudadanas en el verano pasado, parece haberse afianzado en las personas la convicción de que las protestas ciudadanas son una vía legítima para manifestar sus inconformidades. Con el paso del huracán Lan por el occidente del país, se agudizó la caótica situación que presentaba la generación eléctrica nacional, incluso en regiones que solo habían sido impactadas fuertemente por el meteoro. La falta de corriente eléctrica se tornó alarmante. Muchas personas percibieron que las autoridades no actuaban con la celeridad para restablecer el fluido eléctrico. Claro, ya había pasado el referendo de Código de las Familias y por lo tanto, el castrismo ya no temía un voto de castigo por parte de la ciudadanía. Fue entonces cuando muchos cubanos de a pie optaron por transitar el mismo camino que habían recorrido los manifestantes del 11 de julio. Se lanzaron a las calles sonando calderos y enarbolando consignas contra la inercia gubernamental, hasta que presenciaron escenas de pobladores que acudían a la vía pública, en ocasiones muy cerca de instituciones oficialistas, para botar los pocos productos alimenticios que guardaban en sus refrigeradores y que les habían echado a perder debido a la falta de electricidad. El temor comenzó a crecer en la cúpula del poder. Numerosos funcionarios del Partido Comunista fueron enviados a los barrios para tratar de convencer a los ciudadanos a que desistieran de su rebeldía. En medio de ese contexto, sucedía un acontecimiento de suma importancia para el futuro de la rebeldía popular de la isla. Un episodio que no tenía precedentes en estas más de 6 décadas de poder castrista. El reconocimiento por figuras de primer nivel en la nomenclatura. El caso específico del jefe del Partido Comunista en Habana, Luis Antonio Torres y Rivar, de la legitimidad de las protestas populares como una manera de manifestar su descontento. Evidentemente, se ha producido una fisura en la caparazón del totalitario régimen comunista. Por ahora los cubanos no deben caer en la trampa de aceptar la solicitud de unidad que les tienden los gobernantes de la nación, sino seguir protestando, no unidos con los gobernantes del país, sino unidos entre pueblo cubano. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias
y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.